Hola, mi nombre es Yandiel Esteban Allende Manso y hoy vamos a hablar del simbolismo artístico, lo invisible hecho imagen. Este es el índice donde vamos a estar hablando desde la portada hasta la referencia y son 11 partes, información resumida de un ensayo de más de 20 páginas, así que no se preocupen, la información no va a ser muy amplia, sino que va a ser resumida para que sea cómodo para todos. En la introducción, el simbolismo fue un movimiento artístico y literario del siglo XIX. Usa símbolos para representar ideas, emociones e espiritualidad. Nació en la literatura y se expandió a la pintura, escultura, música y teatro. Ahora mismo estamos presenciando una de las más grandes obras de el simbolismo y muy popular en su momento que está también en un museo que es El Beso. Esta obra es muy popular por el simbolismo que hay detrás y porque se utiliza muchos componentes como el oro en papel y figuras geométricas con cada una con una representación. Pues aquí esta es la introducción, un resumen básico de toda la información que va a venir, así que prepárense. Contexto histórico. Surgió en Francia, específicamente en 1886, y fue una reacción al positivismo y a la industrialización. Fue influenciada por el idealismo, el romanticismo, la teosofía y el espiritualismo. Todo esto en contra de lo que estaba ocurriendo en esa época, y era que la ciencia estaba en su auge, donde la ciencia estaba rechazando todo lo que venía siendo la espiritualidad, la posibilidad o el pensamiento del alma, de los sentimientos y la emoción, y que no era plasmado en las personas, sino que era simplemente plasmado en el arte, en la arquitectura, la mecánica y en todas esas áreas, que hacía ver la vida muy vacía, donde faltaba la espiritualidad y lo que hace ser un humano, y eso es el alma. Las características del simbolismo era que no mostraba la realidad, sino que sugería de cómo podía ser la realidad. Y usaba metáforas, mitos y religión y sueños para mostrar cómo puede verse esa realidad. Y tocaba temas como la muerte, el arma, lo oculto, lo sagrado y el deseo. Su estilo era concentrado en los colores oníricos, en formas suaves o inquietantes. También en la escultura se podía utilizar otras cosas, se podían utilizar materiales básicas como el yeso, el mármol, la piedra o el bronce. También se utilizaba en el teatro otras áreas como lo que viene siendo puertas, luces, polvo, etcétera. Todo eso que se va a estar hablando en unos momentos. Aquí les presento imágenes de unas obras. Está la de la aparición de Gustave Moreau, que vamos a hablar próximamente, El Higo Pródigo de George Mill y las flores de Odilio Redón. Las áreas donde se manifestó en la literatura y surgió en Francia en 1886, como se había mencionado, con Jean Moreat, Poet y otros poetas como Baudelaire, Imager y Ribot, que usaron metáforas para expresar emociones y lo invisible y rechazaban el realismo. También está la música, con Claude Debussy, que creó la música llamada Glade de Lune, que creaba una atmósfera etérea. Cada uno de estos artistas musicales no creaban músicas o melodías pegajosas, sino un estado emocional en el inconsciente humano. Tenemos la escultura con George Min, Jean Duc, que rompieron con el clasismo y utilizaban figuras introspectivas, materiales con significado simbólico, más espirituales que técnicas. En el teatro con Maureen Metar, que lideró esta corriente con obras con lenguaje poético, simbolismo visual, utilizando nieblas, puertas y sombras para crear un tiempo detenido y creando una atmósfera de sueño. Figuras clave, Gustave Monreu, que fue el maestro del simbolismo de la mitología y lo bíblico. Odile Don Rodon, que exploraba los sueños, el misticismo y el subconsciente. Gustav Klimt, que unía el erotismo, la espiritualidad en un arte decorativo. Fue este hombre el que creó el beso, la imagen que había mencionado hace un principio. Fernand Condorf, que él pintaba pinturas introspectivas, melancólicas y simbólicas, utilizando figuras femeninas y misteriosas con aura de silencio.
la obra de la mujer que está viendo ahí, que todos estamos viendo aquí, pues esa es una de sus obras. Y un detalle muy importante es que él utilizaba a su hermana como modelo porque su hermana era monja. Y él veía en ella esa figura femenina, misteriosa, silenciosa, pero sobre todo santa hasta cierto punto. Y Prien Poliv que Chabat, que fue el precursor del simbolismo del simbol, corrección, perdón, del simbolismo muralista, con temas alegóricos, colores suaves y figuras idealizadas. La obra revelante, más revelante que pude identificar porque representaba en lo máximo lo que viene siendo el simbolismo, es La Aparición, creado por Gustave Moreau. Es una pintura donde aparece Salomé, la mujer que está apuntando a la cabeza, que es la cabeza de Juan el Bautista, que está flotando en el aire. La escena no es realista, sino simbólica y mística, con detalles dorados y un ambiente onérico. Y algo interesante es que en esa obra se pueden ver más de una influencia de más de una cultura. Eso es lo que hacía el simbolismo especial, porque combinabas todo en una obra. El impacto y legado criticaba al materialismo de su época, inspiró movimientos próximos como el surrealismo y revalorizó el inconsciente, lo esotérico, lo sagrado y lo religioso, lo que la ciencia intentó empujar hacia un lado porque pensaba que la humanidad no lo necesitaba más, pues este movimiento lo trajo de vuelta porque es parte de ser el ser humano. Eso es lo que nos hace especial, la capacidad de pensar, la espiritualidad, lo curioso y lo misterio. Y en conclusión y un análisis personal, todo esto es parte de lo que yo pude sacar de mi ensayo para que ustedes puedan leerlo y puedan ver lo que yo pensaba. Es que el simbolismo me hizo ver el arte con otros ojos. Descubrí que el arte no es solo se admira, sino que se siente. Algunas obras me provocaron paz, otras incomodidad. Sí, la verdad, algunas me provocaron incomodidad, pero otras me da mucho de qué hablar a mi alma. Me mostraban dolor, inclusive algo eterno. El simbolismo transformó el arte en un lenguaje del alma. Su mensaje sigue vigente porque hoy cosas que no se ven, pero que nos definen. El arte simbolista no describe, sino que revela. Y revela mucho, mucho, mucho de lo que nosotros somos capaces y de lo que nos hace ser humanos. Y aquí les dejo las referencias en APA, que son 5. Elegí 5 porque en realidad utilicé muchas referencias, pero aquí les puse las 5 principales. Lamento si esto se expandió más de los 5 minutos. Que tengan unas buenas noches y cualquier cosa escriban ahí debajo en el foro, que estaré pendiente. Buenas noches y cuídense.